Señor Padre Santo, Señor, sabemos que estás aquí con nosotros, Señor. Sabemos que organizaste y planeaste esta reunión para que podamos crecer en el conocimiento de tu palabra, conocimiento de tu ser, Señor. Que podamos ser manifestada tu gloria, Señor, por medio del entendimiento de lo que tienes para nosotros hoy, Señor. Te pido que podamos crecer, Señor, que podamos aprender, que podamos ser modificados y cambiados por tu palabra, Señor. Gracias, Padre Santo, porque nos dejaste un registro que podemos todos los días ir a verlo, revisarlo y compartir contigo, Señor, eh, y tener comunión contigo, Señor. Gracias, Señor, porque en medio de tu enseñanza, en medio de tu palabra, en medio de tus historias, Señor, te conocemos a ti, Señor, y nos acercamos más eh, a tu personalidad, a tus gustos, a tu conocimiento, Señor. A ti la honra y gloria, Señor, y te pido, Padre Santo, que este espacio que destinamos, Señor, sea un espacio libre de distracciones, libre de obstáculos, Señor, y que tu palabra, tu conocimiento, tu, todo lo que eres, Señor, sea manifestado con gloria y con verdad, Señor. Y que podamos crecer, Señor, que podamos aprender y que podamos ser redimidos por medio de todo lo que nos has enseñado y lo que nos vas a enseñar. Te ponemos este espacio en tus manos, Señor, para que sea santificado, Señor, por medio de tu palabra y que podamos avanzar en el conocimiento tuyo, Señor, hacia ese proceso y a esa otra persona que tú quieres que nosotros nos convirtamos, Señor. Gracias, Dios, por este espacio, Señor. Gracias por lo que has hecho en nuestra vida y lo que has hecho con nosotros, Señor. Y te pedimos, Señor, que estés con nosotros siempre. En nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues estamos empezando a leer Jeremías. El libro de Jeremías es un libro muy interesante, es un libro, ahora que está hablando con don Álvaro, es un libro muy fuerte, muy diferente porque toca un tema duro y toca un tema eh, que de los cuales siempre vamos a nosotros estar, recibir y que siempre vamos a estar presentes, que es las malas noticias. Las malas noticias creo que es una de las promesas más duras que nos dejó Jesús, es que dijo, en el mundo siempre vas a tener aflicción. Eso quiere decir, siempre van a haber malas noticias. Es parte de la naturaleza caída, es parte de este mundo que no ha sido completamente redimido. Y las malas noticias eh, eh, empiezan a ser presentes en toda la vida, y cómo lidiar con esas malas noticias, cómo caminar con esas malas noticias y cómo saber em, enfrentar esas malas noticias. Jeremías estaba en un momento en donde desde hacía tiempo se había declarado, perdón, se había declarado que el pueblo de Dios iba a perder la tierra prometida y que el proceso que iban a pasar ya era una realidad, ya no había marcha atrás. Entonces Jeremías en el principio del libro empieza a exhortar al pueblo para que cambie hasta el punto en que Dios le dice, no, ya tomé esa decisión, se va a perder la tierra prometida. Y Jeremías vive esa transición de estar en la tierra prometida, en medio de toda esa idolatría que existía, perder la tierra prometida y caminar en el exilio. Entonces, es un profeta que le toca una parte muy difícil. Y entonces por eso siempre les he dicho que Jeremías es considerado el profeta llorón. Pero dentro de medio de esa tristeza, dentro del medio de ese luto, eh, y creo que es parte de los procesos que hace Dios, siempre hay un hilo de esperanza, siempre hay una voz ahí al final que nos dice, pero yo tengo control y todo va a salir bien. Entonces, por eso el estudio se llama La esperanza dentro de una mala noticia, porque eh, en medio de ese pueblo que ya tenía su resultado,
Y no era por culpa de terceros, sino era por culpa de sus propias malas acciones que se iba a perder la tierra prometida y ya no hay nada que hacer. Y como alguien como Jeremías, que estaba agarrado de Dios, que estaba caminando con Dios, busca llevar esa noticia y llenar de esperanza a un pueblo que todavía confiaba en Dios, ¿verdad? Sabiendo que iban a pasar por un momento difícil, ¿verdad? Entonces el pueblo de Israel, primero que nada, veían su tierra prometida como un hito dentro de su historia que los hacía un pueblo especial y cómo perder ese hito significaba bajar de categoría como pueblo. Y entonces ellos nunca creyeron que iba a pasar eso. Entonces Jeremías está en medio de ese momento histórico difícil. Jeremías escribe varios libros, el libro de Reyes y el libro de Lamentaciones, los dos están escritos por Jeremías. El libro propiamente de Jeremías lo escribió Baruch, que es como él le encomendó a Baruch que escribiera el libro de Jeremías, y entonces hace como un compendio de un montón de profecías que se le da a los reyes, a la parte política del pueblo de Israel, al rey Josías, al rey Jasiam, Joaquín, eh, y Sedecías que lo que busca es eh, enseñarle a la parte política las malas conductas que estaban haciendo y cómo deberían ellos de acercarse a Dios. Y habla sobre un tema súper interesante que creo que es importante sacarlo a relucir, que dice, en medio de las injusticias sociales, hay un pueblo que se ha alejado de Dios. Entonces, el que la parte política esté cerca de Dios se evidencia por medio de un gobierno que no valora o que no promueve las injusticias sociales. Entonces, es muy interesante cómo la justicia social está metido dentro del conocimiento de Dios y el conocimiento de Jehová. Entonces, Jeremías lo que empieza a decir es, mire, es que aquí hay injusticia social, eso quiere decir que ustedes se han alejado de Dios, además de el montón de idolatría y el montón de, de problemas que están pasando ahí como el pueblo político. Y trabaja la idolatría o hace un símil entre la idolatría y la prostitución, las desviaciones sexuales y un montón de cosas que lo que busca es como una imagen para que el pueblo tenga bien claro lo que significa la infidelidad espiritual y cómo esa infidelidad se puede ver relacionada como una infidelidad carnal también, ¿verdad? La vida de Jeremías es una vida muy dura, porque entonces todos esos políticos se lo llevaban, lo metían a la cárcel, lo metían a los estanques, lo azotaban, porque él estaba diciendo un tema o estaba hablando de unas cosas que a la gente no le gustaba, que es que cambien, si no iban a pasar ciertas consecuencias. Entonces la vida de Jeremías es una vida muy difícil porque no era un mensaje muy esperanzador el que tiene que decir. Y es considerado el mensajero del juicio de Dios y el que lleva las malas noticias. Lo que Jeremías en un momento en su libro empieza a decir es, no hay nada que hacer. Vamos a perder la tierra prometida. Vea, ahí están la gente, el reino de Babilonia está ahí nomás y ya viene para acá a llevarse y a vencer el pueblo. Entonces, esas malas noticias no le gusta a la parte política y entonces es muy difícil el mensaje que tiene que decir él. De hecho, la profecía generalmente tiene que ver con la exhortación, tiene que ver con Dios que le dice al pueblo, cambien. Muchas veces a los profetas modernos se le relaciona más con, ok, necesito que usted me dé
un mensaje de Dios de si tengo que hacer tal cosa o tengo que hacer tal otra, si tengo que tomar una decisión en este sentido o en este otro sentido. Y la profecía bíblica habla más de la exhortación. Y el espíritu de exhortación tiene mucho que ver con eh, el cambio de actitud, pero tiene mucho que ver con la esperanza detrás de ese cambio de actitud, ¿verdad? Entonces, el juicio de Dios es ese proceso por el cual Dios pide cuentas a su pueblo de su conducta y reparte consecuencias. Definitivamente tenemos un Dios justo y ese Dios justo camina en medio de su ley de siembra y cosecha. Si ustedes se alejan de Dios, empiezan a actuar como un pueblo alejado de Dios, entonces Dios se va a alejar de ustedes. Esa es siembra y cosecha. Y si Dios está alejado de ustedes, no les va a ir bien en la vida. Entonces, el juicio de Dios siempre tiene que ver con las consecuencias de las malas acciones. Pero cuando se empieza a meter el espíritu de exhortación, siempre tiene que haber una parte importante de la esperanza, porque Dios vence y Dios es un Dios bueno para nosotros y Dios nos da cosas buenas a nosotros. Entonces, eso no quiere decir que no vamos a vivir las consecuencias, no quiere decir que no vamos a pretender que el juicio de Dios va a ser algo que nosotros vamos a salir bien porque la misericordia de Dios es mucho más grande que su juicio. No, la misericordia de Dios tiene mucha relación con las consecuencias de lo que está destinado para su pueblo, pero también tiene que ver con el amor de Dios. Entonces, en medio de ese juicio, en medio de esas consecuencias, siempre hay un halo de esperanza que siempre está enfocado en Jesús. Entonces, ese halo de esperanza lo vemos en varios versículos que tiene mucho que ver con ese espíritu de exhortación. Entonces, don Álvaro, si quieres nos lee ahí Romanos 8 del 1 al 2. Romanos 8, 1, 2. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es interesante porque eh, existe la ley y Jesús nunca vino a quitar la ley. Y cuando hay ley, hay consecuencias. Cuando hay ley, tiene que haber ok, si usted no cumple eso, entonces va a recibir tal y tal castigo, ¿verdad? Entonces la ley se vuelve una manera muy dura, muy fría de relacionarse con Dios. De hecho, el pueblo de Israel empieza a tener una imagen de Dios que está como con un libro y no, falló aquí, falló aquí, falló aquí, falló aquí. Entonces, cuando viene Jesús, que Jesús es el cumplimiento de la ley, nos enseña que el cumplimiento de la ley está basado en el amor, no está basado en el juicio, no está basado en la condena, no está basado en el consecuencias del pecado, sino está basado en el amor. Y entonces nos empezamos a relacionar con Dios de una manera totalmente distinta. Si usted se relaciona con Dios por medio del pecado, va a entrar en, estoy fallando en esto, estoy fallando en esto otro, no estoy llegando a la estatura que Dios quiere que yo quiera que yo sea. Entonces empieza la condenación y empieza la culpa. Y Dios no nos quiere que nosotros nos relacionemos por medio de la condenación y la culpa. Lo que Dios quiere es que nosotros nos relacionemos por medio del cumplimiento de la ley, que es por medio de Jesús. Entonces no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la ley, sino conforme al Espíritu. Pero en una etapa 1 y etapa 2. O sea, en el momento que usted recibe a Cristo en su corazón y dice, es que Cristo murió por mí, murió por mis pecados, y yo sé, yo soy pecador, yo no llego a la estatura de Cristo, no llego al cumplir esa ley, pero ya Cristo murió por mis pecados, me perdonó. Entonces, yo me empiezo a relacionar con Dios a través de Jesucristo, a través del amor,
y es lo que siempre les he dicho, el pecado se quita. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es Cristo Jesús. En el momento que yo recibo a Cristo, ya quitó el pecado. Ya yo no me relaciono con Dios a través del pecado. Entonces empiezo a vivir una vida a través del amor y a través de la redención de Cristo. Entonces empiezo a vivir mi vida ya no a través de la carne, sino a través del Espíritu. Porque cuando yo recibo a Cristo, ven el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el que me exhorta a que yo empiece a caminar a través del Espíritu y no a través de la carne. Entonces empiezo a tomar decisiones a través del Espíritu y no a través de la carne. Entonces, efectivamente, me empiezo a alejar del pecado. Pero no podemos pretender hacerlo al revés. Pensar que yo me voy a acercar, que yo voy a ser libre de pecado y después me relaciono con Cristo. O sea, como que, y le pasa a mucha gente, es que yo tengo que ser muy buena persona para poder acercarme a la iglesia, para poder acercarme y poder leer la palabra de Dios y para poder acercarme a Dios, porque Dios no quiere acercarse conmigo porque yo soy un gran pecador. Así no es el proceso. Dios nos diseñó un proceso en donde con todo mi pecado, con todas mis faltas, con todas mis imperfecciones, me acerco a Dios o Dios se acerca a mí primero. Y después, cuando yo me acerco, recibo el Espíritu Santo, el Espíritu Santo empieza a crecer en un proceso constante y que nunca termina en nuestra vida. Empiezo yo a alejarme del pecado y a moverme a vivir conforme al Espíritu. Y después empiezo yo a vivir en santidad. Entonces, ese es el proceso que Dios diseñó y que nos lo describe aquí en Romanos. Teito, si quieren, lees Juan 5:24. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, el proceso otra vez, pasamos de muerte a vida en el momento que recibimos a Cristo, pero el camino tiene que ser llenado por medio de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que estoy metiendo en mi mente para que yo reaccione de acuerdo al Espíritu? ¿Qué es lo que yo estoy cultivando? ¿Qué es lo que yo estoy mejorando? ¿Qué es lo que yo estoy cambiando para caminar en el Espíritu? Porque lo que no se vale es que recibo a Cristo en mi corazón y mi vida sigue siendo exactamente igual. Yo tengo que cambiar mis actividades para que mi vida sea cambiada, para que yo empiece a acercarme a esa vida de santidad que deberíamos de tener todos. Entonces, yo tengo que leer la palabra de Dios, yo tengo que estar en adoración con Dios, yo tengo que congregarme, yo tengo, son todas las disciplinas espirituales que yo empiezo a caminar para alejarme de las cosas del mundo y acercarme a las cosas de Dios. Pero ya porque recibí ese paso de vida a muerte. Porque como ya lo recibí, entonces empiezo a hacer esas actividades. No es que yo me acerco para recibir el perdón de mis pecados, sino lo hago como consecuencia de esa vida que yo quiero cambiar. Cambie mi manera de pensar para que cambie mi manera de vivir. Pero ¿cómo para cambiar mi manera de pensar? Empiezo a meterle cosas que son diferentes de la que yo estoy viendo. Si solo veo la novela y la Rosa de Guadalupe, eso es lo que va a estar metido en mi mente y eso es lo que yo voy a empezar a hablar y es lo que yo voy a empezar a decir. Pero si yo meto la palabra de Dios, meto su espíritu, meto una vida de adoración, empiezo yo a reaccionar, empieza a salirme lo que yo tengo verdaderamente adentro. Kenita, si quieres leer Salmos 103 del 8 al 10. Salmo 103 del 8 al 10. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contendrá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Dentro del espíritu de exhortación, siempre tiene que haber la misericordia y la clemencia de Dios.
es muy interesante cuando alguien que tiene el espíritu de exhortación se acerca donde una persona que no está haciendo bien las cosas y no habla a través del juicio. No es como cambien porque si no se ve para el infierno. La manera de que se habla las cosas tiene mucho que ver más con el amor de Dios que con la ley. Entonces, aquí David nos está diciendo, vea, Dios es tan clemente, es tan misericordioso, le cuesta enojarse y no trabaja con nosotros a través de las iniquidades o a través de nuestros defectos, sino siempre va a trabajar con nosotros a través de su amor y a través de su misericordia. Entonces, si alguien se acerca a uno y le habla de una forma donde lo llena de culpa o lo llena de juicio, esa no es la palabra de Dios. Porque aunque la palabra de Dios tiene que ver con el juicio de Dios, tiene que ver con la justicia de Dios, la palabra de Dios siempre va a estar movida a través del amor, no a través de la culpa. El que siempre nos señala, el que siempre nos dice que estamos mal, es el enemigo. Y el enemigo siempre va a trabajar con nosotros a través de la culpa. Yo me acuerdo una vez que estaba yo orando y entonces recibí una palabra y la palabra decía, usted está haciendo las cosas mal, debería de dejar todo eso que está haciendo y no ser tan hipócrita. Y decía yo, este no es Dios hablando, porque Dios no me habla a través de la culpa, a través del enojo, a través de la condenación. Es el enemigo. Y dejé lo que estaba haciendo porque yo dije, esto no es Dios el que me está hablando, porque cuando Dios me habla, me exhorta y me dice, tengo que cambiar, tiene que cambiar esto, tiene que cambiar esto otro. No pensar que Dios solo nos habla de que somos perfectos. No, Dios nos dice, es que hay que cambiar esto no está haciendo bien, aquí tiene que modificar eso, pero siempre mezclado con el amor, siempre mezclado con las buenas consecuencias que uno tiene si empieza a caminar a través de lo que Dios quiere para nuestra vida. Don Álvaro, si quiere nos lee primera de Juan 1:9. 1 Juan del 1 al 9, 1:9, perdón. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo que uno siempre tiene que tener para poder caminar y ser perdonados por Dios es reconocer nuestros pecados. Entonces, por eso aquí Juan nos está diciendo que confesemos nuestros pecados. Confesar nuestros pecados es a Dios y decirle, Dios, mire, estoy fallando en esto, yo sé que esto no está mal, tengo que cambiar en esto, necesito ayuda en esto. O sea, en el momento en que nosotros reconocemos nuestras limitaciones, Dios va a empezar a caminar y a cambiarnos de toda esa maldad, cosas que nos alejan de Él. No podemos pretender que pensarnos perfectos y que Dios modifique nuestra vida. No. Si nosotros llegamos a donde Dios y con un espíritu de soberbia, un espíritu de orgullo, donde estamos perfectos y Dios, como una de las parábolas de Jesús, que llegó un escriba y dijo, yo no soy como ese pecador que está ahí. Gracias, Señor, porque no soy como ese montón de pecadores. Yo soy observador de la ley y cumplo la ley al 100%. Ese tipo de oraciones no van para ningún lado. Son oraciones llenas de soberbia y llenas de orgullo, que lo único que hacen es decirle a Dios, ay, pues sí, muchacho, que se cree que es el redentor del mundo. No, no, uno tiene que entrar a donde Dios y decirle, ayuda, porque yo solo no puedo, yo no puedo cambiar mis pecados y vivo en una vida de constante crecimiento y constante cambio. Entonces, si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios va a hacer la parte que es. Entonces, siempre tenemos que acercarnos a Dios con un espíritu humilde para poder ser cambiados. Teito, segunda de Pedro 3:9. Ok, en segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios es un Dios de vida. Y las veces en que Dios ha hecho borrón y cuenta nueva,
son contadas en la Biblia. Y más que todo siempre tienen que ver con una mezcla de naturalezas que no deberían de subsistir. Y para eso me refiero a, por ejemplo, la destrucción de Sodoma y Gomorra, también la inundación de Noé. Todos esos son como borrones y cuentas nuevas que Dios tiene. Pero Dios no quiere destruirnos, si no ya lo hubiera hecho y más de una vez. Cuando la creación de Él se llenó de pecado, perfectamente Dios hubiera dicho, pues voy a agarrar este par y hasta ahí llegaron, y se acaba esto. Pero ese no fue el plan de Dios, porque Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces, em, las promesas que Dios nos da están ahí y siempre van a estar ahí. Y somos nosotros los que lo retardamos porque no somos modificados, no somos cambiados, no somos transformados. Entonces, en lugar de que Dios nos quite de lado para que su plan y su propósito de vida para nosotros sea cumplido, Dios nos dice, ok, vamos a dejar a estos y que este Vitan entienda qué es lo que él tiene que cambiar para poder llegar a su promesa y para que el cumplimiento de la palabra de Dios sea hecho. Entonces, los que tenemos que modificarnos somos nosotros. Y Dios lo que quiere es que nosotros aprendamos, crezamos y sigamos adelante. Entonces, a través de la fe en Jesús somos perdonados de nuestros pecados y tenemos la promesa de la vida eterna. Dios es misericordioso y está dispuesto a perdonarnos y a limpiarnos de toda maldad cuando nos arrepentimos. Cuando confiamos en que Dios es la esperanza, entonces empezamos a caminar en un juicio justo y amoroso. Pero la palabra, o sea, lo importante es que cuando nosotros caminamos en el juicio de Dios, tenemos que saber que Cristo es nuestra esperanza, que Cristo es la respuesta a a lo que nos hace falta para poder acercarnos a Dios. Entonces, a través del Antiguo Testamento, en un principio lo que el pueblo de Dios se alejaba era de la palabra de Dios. Pero Jeremías es muy claro en decir, ok, vamos a perder la tierra prometida por culpa de nuestras tortas que nos jalamos, pero va a llegar un momento en que va a venir el Mesías y va a traer otra vez bendición en nuestra vida. Bueno, pues ese momento ya llegó. Cuando Jesús murió por nosotros en la cruz, cuando Jesús vino y nos devolvió la vida, entonces esa es nuestra esperanza. Entonces nosotros ya no nos fijamos en la ley, sino nos fijamos en Jesús, que Jesús es nuestra esperanza. ¿Y cómo es que Jesús hace esa esperanza? Es la esperanza dentro de una mala noticia. El Evangelio son buenas noticias. Y no importa qué tan duro esté el mundo, no importa qué tan fuerte se esté pasando o cuál es lo que está pasando en el mundo, siempre tiene que haber un halo de esperanza. Siempre tiene que haber una luz ahí al final del túnel. Entonces, nosotros como cristianos deberíamos de ser emisarios de buenas noticias. Nosotros deberíamos de estar siempre dando buenas noticias. Pero muchas veces el pueblo de Cristo es buenísimo para condenar, es buenísimo para dar malas noticias, es buenísimo para decir, váyanse, se van a ir todos para el infierno y se van a ir a quemar todos. Y no es lo lógico. Lo lógico es que nosotros seamos emisarios de buenas noticias, que no tiene nada que ver con tapar el pecado o tapar el juicio. Eso no tiene nada que ver. O sea, nosotros como pueblo de Dios deberíamos de ser conscientes en llevar una vida de santidad y que nuestras acciones reflejen la vida que nosotros estamos llevando. Pero nuestro mensaje, de lo que nosotros digamos, tiene que ser basados en las buenas noticias. Ese es el evangelio. Y no importa lo que está pasando socialmente, no importa que veamos tanta destrucción, que veamos tanta gente alejada de Dios, que veamos tantos gobiernos que se alejan de lo que Dios quiere para su pueblo, nosotros tenemos que hablar de la esperanza dentro de esa mala noticia. Y esa esperanza es Jesús.
Entonces, la fe en Jesús es de mucha importancia para que nosotros podamos congraciar, o sea, que podamos relacionar el juicio de Dios con lo que nosotros tenemos que hablar. Entonces, cuando hablamos del juicio de Dios, no tenemos que centrarnos en la ley. Cuando hablamos del juicio de Dios, tenemos que centrarnos en la fe en Jesús, que es la esperanza para que nosotros podamos salir adelante. O sea, yo no puedo dejar esa vida de pecado, no porque tengo que cambiar y portarme bien. No, lo que tengo que hacer es acercarme a Cristo. La manera en la que yo cambio esa vida de pecado no es si yo me alejo de ese pecado, porque yo personalmente no puedo, mi carne no me lo deja hacerlo. Y entonces es muy difícil decirle a una persona, cambie porque si no se va para el infierno. O sea, ¿qué esperanza le estamos dando si esa persona físicamente no puede hacerlo? Lo que nosotros tenemos que decirle es, si usted quiere cambiar, acérquese a Cristo. Él es el que nos va a dar esa esperanza. Él es el que nos va a dar las fuerzas. Él es el que nos va a llevar a través del amor al conocimiento de la palabra de Dios y empezamos a crecer y empezamos a alejarnos de esa vida de pecado. ¿Okay? Entonces, tenemos 5 puntos importantes que son los pilares de esas buenas noticias y esa esperanza. Primero que nada es la salvación. Entender que todos estábamos destinados a la muerte, que nos íbamos a morir. En la vida de pecado es muerte. Y todo en la sociedad antes de Cristo nos señalaba hacia la muerte. Y nosotros, la vida humana, el ser humano, está enfocado, está caminado, está encaminado hacia una vida de pecado, una vida de muerte. Y por medio de Cristo es que fuimos cambiados del equipo de la muerte al equipo de la vida. Esa es la buena noticia. Ese es el Evangelio. Que usted estaba destinado para la muerte, pero ya Cristo hizo lo que le tocaba hacer y nos llevó a la vida. Nos llevó a la vida. No es que nos va a llevar a la vida. Ya esa batalla se dio, ya esa batalla sucedió, fue ganada en la cruz del Calvario y ya tenemos la victoria. No es que si usted se acerca a una iglesia, entonces va a tener la vida. No, ya usted la tiene. Lo que tiene que hacer es agarrar ese regalo, entender lo que está haciendo y agarrar ese regalo que Cristo nos dejó. Eh, en el momento en que nosotros creemos en Cristo como nuestro Salvador, entonces es que caminamos en medio de esa transformación de vida a muerte. Don Álvaro, si quieren lee Efesios 2 del 8 al 9. Efesios 2, del 8 al 9. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios y no por obras para que nadie se jacte. Lindísimo. O sea, y tenemos que meter eso dentro de nuestra cabeza y creo que es algo sumamente importante que no es por lo que yo hago que yo voy a irme para el cielo. No es que si me porto bien me voy para el cielo, porque uno no con 99 no entra al cielo. Y nuestra vida no es de un 100. Nuestra vida no es de que, híjole, esta persona se portó tan bien que se merece ir al cielo. Así trató de ser la humanidad durante muchísimos años y no logró, porque nadie llega a la estatura de la ley, nadie llega a la estatura de Cristo, solo Cristo lo hizo. Entonces, la salvación viene por medio de agarrar ese regalo de Dios. Ya Dios lo hizo. Nosotros no tenemos que acercarnos al cielo por medio de nuestras acciones. ¿Que la única forma que llegar al cielo es por medio de Dios? No. Hay 2 formas para llegar al cielo. Uno, sea perfecto y no cometa pecados, va a llegar al cielo. Perfecto. Y la segunda, por medio del que ya llegó al cielo, que me mete dentro de la cola, que es Cristo. Es imposible que usted llegue al cielo por medio de sus acciones. Entonces,
la posibilidad está ahí, pero es solo por medio de Cristo que podemos efectivamente llegar al cielo, efectivamente ganar la salvación, que es por medio de la fe en Cristo, de agarrar ese regalo y decir, yo creo en ese regalo. Después de que obtenemos la salvación, entendemos el concepto de redención. Y es un tema bien complicado, porque la redención habla de que, ok, usted estaba es, esclavo del pecado. En el momento en que Cristo muere por nosotros, en ese sacrificio perfecto, nosotros ya pasamos del equipo de la muerte al equipo de la vida, pero entonces en ese momento empieza a volverse el plan original de Dios, que había sido empañado, que había sido distorsionado por el pecado en nuestra vida. Entonces, cuando me pasan de equipo, empieza mi cuerpo primeramente a acercarse al plan original de Dios. Empieza mi mente a acercarse al plan original de Dios. Y empiezo yo a mi alrededor y la creación a acercarse a ese plan de Dios, a redimirse, a rehacerse, a rediseñarse, a cambiarse, a transformarse de acuerdo a el plan original de Dios. ¿Y qué es ese plan original de Dios? Ese es el puro inicio. Tiene que ver con la identidad del hombre, tiene que ver con la identidad de la mujer, tiene que ver con cuáles son los roles de cada uno de nosotros, tiene que ver con atraer el reino en los cielos aquí en la tierra, tiene que ver con el pecado, tiene que ver con la enfermedad, tiene que ver con un montón de cosas que empiezan ya ahora a acercarse a ese plan perfecto de Dios. Teito, si quieres leer Gálatas 5:1. Gálatas 5 del 1. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud o de esclavitud. Hay que entender que los procesos espirituales surgen a través del entendimiento de lo que está pasando a nivel espiritual, ¿verdad? Entonces, la fe no es ciega. Definitivamente la fe no es ciega. Dios nos hizo seres racionales y nosotros tenemos que entender qué es lo que está pasando para poder caminar de acuerdo a ese plan perfecto de Dios. Recuérdense que Dios no nos hizo como robots. No es que nosotros tenemos un on-off switch y que cuando recibimos a Cristo nos pusimos en on y entonces ahora, ¡pum!, nuestra vida ha sido transformada. Porque si no seríamos robots y eso nunca ha sido el plan original de Dios. Que seamos seres pensantes, que seamos seres que nos relacionamos con Dios, no a través de la esclavitud, sino a través de la cooperación de Dios. Ese siempre ha sido el plan de Dios, que nosotros trabajemos en conjunto con Dios para hacer planes y proyectos y tareas que Él quiere que nosotros hagamos y que nosotros también queremos hacer. Entonces, siempre ha sido un proceso racional, que yo entienda qué es lo que está pasando. Y yo en el momento que entiendo la redención, entiendo que ya soy libre. Entonces, ¿para qué devolverme? ¿Para qué volver al yugo del pecado? ¿Que va a suceder? Sí, va a suceder. Que empezamos a caminar aquí y ¡pum!, nos devolvemos por el pecado. Sí, pero ese no debería ser nuestro lugar. Nuestro lugar tiene que ser en el constante crecimiento, en la constante evolución y saber que yo ya soy libre. Eso no me aprisiona. Yo voy a caminar de acuerdo a esa libertad que Dios nos da. Y el tercer punto tiene que ver con la justificación. Este es otro tema sumamente importante. Ok, primero, soy cambiado de equipo, ahora soy en el equipo de la vida. En ese cambio, ahora empiezo a ese diseño perfecto y la justificación tiene que ver con mi relación con Dios, con mi relación con el Padre. Antes estaba yo alejado del Padre. El pecado no nos dejaba acercarnos al Padre. ¿Eso qué quiere decir? En términos tal vez más simplistas, íbamos a irnos todos para el infierno. Pero ahora estamos justificados. ¿Qué quiere decir? Vamos todos para el cielo.
todos los que recibimos a Cristo en nuestro corazón. No por medio de mis acciones, sino por medio de los atestados de Cristo. Entonces, cuando yo llego al cielo, y es una fábula muy vacilona y lo entendemos así racionalmente, San Pedro está ahí y dice, ok, ¿usted se merece ir al cielo? Sí, claro, yo me porté muy bien. No, pero mira aquí, mira aquí, mira aquí. No, usted no va para el cielo, va para el infierno. Pero si yo llego a donde San Pedro y San Pedro me dice, ok, páseme su expediente, y yo le digo, Jesús, páseme el suyo, porque el suyo sí, sí vale. Entonces Jesús me da su expediente y Pedro dice, es perfecto, este sí va para el cielo. Esa es la manera más gráfica de ver y entender un concepto como la justificación. O sea, yo me relaciono con Dios a través de lo que hizo Cristo y la perfección de Cristo, entonces soy perfecto. La santidad no tiene que ver conmigo, sino tiene que ver con el que yo pongo el frente para que Dios se relacione conmigo a través de la santidad de Cristo, no a través del pecado mío. ¿Okay? Entonces eso es lo que hizo Cristo en la cruz. Cristo en el momento en que muere por nosotros, todos mis pecados se fueron a Cristo, Cristo muere, entonces los pecados míos son quitados. Y yo puedo relacionarme con Dios sin pecado, no porque yo no haya pecado, sino porque Cristo no ha pecado. ¿Okay? Kenita, si quieres leer Romanos 3:24. Romanos 3:24. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Okay. Entonces, nosotros no tenemos que hacer nada para ganarnos esa justificación. Nosotros para ir al cielo no tenemos que ganarlo por obras, sino tenemos que ser justificados por medio de lo que ya hizo Cristo. ¿Verdad? Entonces, no nos toca a nosotros hacer nada, simplemente recibir esa redención que Cristo hizo en la cruz. ¿Okay? El tema de la esperanza, que creo que es el tema más importante que tenemos que nosotros aprender a vivir y empezamos nosotros a movernos de acuerdo en nuestra vida a través de la esperanza, es que no importa lo que están viendo nuestros ojos, no importa lo que estamos pasando en este momento, no importa el juicio de Dios, lo que importa es que tenemos un fin último, tenemos un proceso final que ya Cristo ganó y entonces ahí está nuestra esperanza. Eh, lo que estamos viendo en este momento es parte de ese proceso que ya Cristo ganó. Entonces, todo lo que nos pasa nos ayuda para bien, para los que reciben a Cristo. Entonces, no importa si en este momento no estoy viendo las cosas bien, lo que importante es que esto es parte del proceso porque Dios tiene un buen final para mí. En eso radica nuestra esperanza y la confianza que a través de lo que hizo va a hacer Jesús, nosotros vamos a recibir las bendiciones que están declaradas para nosotros. ¿Okay? Kenita, si quieres leer ahí 1 Juan 2, del 1 al 2. Primera de Juan 2, del 1 al 2. Mis queridos hijos, escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo, el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Entonces, nuestra esperanza camina en que ya Cristo murió por nosotros. Entonces nosotros no caminamos a través de una idea de que me toca a mí hacer, camino yo, el esfuerzo que tengo que hacer yo. No, la esperanza mía radica en que ya Cristo murió por nosotros, ya quitó nuestros pecados y ya tenemos el perdón de Dios por medio de Cristo. Y aquí les quería dejar como conclusión Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, todo lo que hemos estado hablando en Gálatas, que no es lo que yo tengo que hacer, sino lo que ya Cristo hizo en nosotros. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será
justificado. Lo que dice esto es que entendiendo que recibir a Cristo en nuestra vida nos limpia ante la ley, ahora podemos ser transformados y vivir a través del amor que Dios tiene por nosotros. Ya el pecado es quitado de nuestra relación con Dios y yo me relaciono con Dios no a través de una ley fría, difícil de cumplir, que yo tengo que vivir mi vida con que hoy cumplo, no cumplo, si lo hice o no lo hice, fallé o no fallé. A eso es relacionarse con Dios a través de la ley. Pero es quitada esa ley, es quitado el pecado. ¿Por qué? Porque ya Cristo, que es la ley, ya Él nos justificó y ya nos relaciona con Dios. Entonces aquí les tenía esta imagen que dice, no esperen ser perfectos para presentarse ante Dios. Recuerda que solo somos justificados por medio de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, no por nosotros mismos. Deja tu vida en las manos de Dios, solo Él perfecciona nuestro andar. Me gustó mucho eso, que está basado en este de Gálatas 2:21. Eso es lo que tengo para ustedes esta semana. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. No, me estaba acordando. Jeremías es el profeta llorón, ¿verdad? Exactamente. Ah, y a mí eso siempre se me quedó de que tú cuando hablabas de que, porque él siempre se la vivía sufriendo, ¿verdad? Por todas las cosas que le pasaron, ¿no? Y por eso es que él escribió Lamentaciones también, ¿verdad? Exactamente, sí. Sí, él escribió Lamentaciones porque está en ese proceso espiritual muy fuerte, pero el capítulo 30 al 33 son 3 capítulos en donde él entiende que ese proceso tiene que suceder y que el pueblo de Dios tiene que perder la tierra prometida, pero que hay esperanza en que va a venir un Mesías y que hay una esperanza que va a venir en Cristo. Y eso es lo que vamos a hablar la próxima semana. Del profeta llorón al profeta vacilón, no sé. No sé cómo le voy a poner. Porque eso siempre se me quedó a mí lo del profeta llorón. Exactamente, sí.